Estoy convencida de que previo a debatir sobre un tema es imprescindible ponerse de acuerdo en las definiciones. Hablamos mucho de violencia, pero ¿qué es lo que cada uno de nosotros entiende por violencia? La violencia física es fácil de identificar. Un moretón o una cicatriz son pruebas contundentes. Pero a la hora de hablar de violencia psicológica necesitamos usar otras herramientas para identificarla. Para no emplear demasiado tiempo en tratar de delinear estos conceptos, adjunto un documento en el grupo Tango sin Violencia con algunos de los significados que me parecieron más precisos y por supuesto se agradecen otros aportes. Resalto que para mí la palabra violencia incluye al abuso y al acoso. Ahora sí me dedico a abordar el tema que nos preocupa, la violencia en relación a la idiosincrasia tanguera. No es mi propósito cuestionar las intenciones con las que cada persona se acerca al tango, buscar pareja, pasar un buen rato, conocer gente nueva, etc. Todo es válido mientras sea desde el respeto absoluto, y resalto la palabra clave al hablar de este tema, consenso. El tango es un bien cultural complejo y profundo. Su música y su danza tienen características propias y únicas que hacen de este género la expresión artística más elevada que se haya creado como medio para abrazar a otra persona. A mí me llevó mucho tiempo entender la técnica del baile, cómo se colocan los ejes y qué partes del cuerpo se usan para marcar y seguir la marca no son una obviedad cuando uno recién está dando sus primeros pasos. Me parece una deshonra al tango que la cercanía física que supone sea utilizada con intenciones que no contemplan el consenso de ambas partes. Y cuando no hay consenso, hay abuso. Detectar eso es especialmente difícil para un principiante que todavía no entiende qué cosas son necesarias y forman parte del baile y cuáles son innecesarias. Por eso el consenso en esta primera etapa es más complicado. Una manito que prefiere siempre el sur como punto cardinal, roces sospechosos, abrazos que apenas dejan entrar aire a los pulmones y costillas al borde de la lesión son hechos que observamos muy seguido en nuestras milongas, por mencionar algunos de los ejemplos más leves. Por esto vuelvo a hacer hincapié en mi propuesta de asumir nuestra responsabilidad como comunidad y proteger de algún modo, entre todos, a aquellos individuos que recién se están acercando al tango y todavía no tienen las herramientas para discernir lo que es propio de nuestra danza y lo que no. Pero para comenzar a reflexionar sobre el tema violencia, es inevitable tener que encarar uno aún mucho más abarcativo, la ética. Creo que quienes hacemos de esta expresión artística nuestra profesión, quienes llevamos el tango por el mundo, tendríamos que familiarizarnos con este concepto presente en otras tantas profesiones. Sería interesante que comencemos a definir, por ello, la ética en el tango. Ética y legalidad no son sinónimos. Hay conductas que encuadran en un marco legal, sin embargo, están lejos de la ética. Y por el contrario, conductas perfectamente ilegales, por ejemplo, cuando la legislación es injusta o responde a regímenes dictatoriales, que sin embargo sí son éticas. Referida al ámbito laboral, se habla de una ética profesional y puede aparecer recogida en los códigos deontológicos que regulan una actividad profesional. La deontología forma parte de lo que se conoce como ética normativa y presenta una serie de principios y reglas de cumplimiento obligatorio. Precisamente en esta actividad que nos convoca, que es un saber no académico, tenemos un vacío normativo en relación a las conductas éticas. No digo por esto que los tangueros no seamos éticos, sino que al no haber nada regulado al respecto, cada uno aplica su criterio personal. Por eso la razón de ser de este espacio, que intenta ser un ámbito de reflexión para poder delinear entre todos ese código deontológico. Pero el tema ética es tan gigantesco que excede incluso nuestro rol como docentes y tiñe cada decisión que tomamos como profesionales. Pensémoslo desde acá. Picasso, Heidegger, Wagner, muchísimos grandes, bastante cuestionables en cuanto a su condición humana, sin embargo nos dejaron un legado cultural gigantesco. Separar al artista de su obra siempre fue objeto de debates, pero si es difícil en los casos en el que el autor se puede desprender físicamente de su ópera, libro o pintura, lo es aún más cuando el cuerpo del artista es su herramienta de expresión. Entonces las líneas se vuelven más borrosas. Admirar al artista como un todo se torna especialmente complicado en las artes escénicas. Osvaldo Pugliese dijo:
la soberanía nacional se defiende también con la cultura. Don Osvaldo fue el más grande no solo por el legado de su música, sino también por su compromiso social y ética intachable. Elegir dónde ponemos el cuerpo, con quiénes compartimos camarines y para qué público bailamos es lo que debemos evaluar constantemente, ya que la palabra artista conlleva una responsabilidad implícita hacia nuestra cultura. En cuanto a la comunidad de tango en general, como alumnos el decidir con quién tomamos clases, como organizadores a quién estamos contratando, también son decisiones que nos encuadran en la ética. Ser cómplices de personajes violentos es sostener la violencia. Martha Graham se negó a bailar para Hitler. Me permito repetir la idea troncal de este proyecto. Pequeñas acciones pueden ser enormes actos revolucionarios, porque el mundo en el que vivimos es una construcción diaria. Construyamos entre todos ese abrazo más fuerte, más ético y más cálido para recibir a las generaciones venideras. Te invito a sumarte al Tango sin Violencia. Gracias.